noches, ¿cómo le va? Bienvenido, esto es Recalculando y en el día de hoy el tema es la espera, el paso del tiempo. Vamos a comenzar el programa hablando de una historia, una narración publicada en el año 1940. Estoy hablando de El desierto de los tártaros, de un escritor italiano, Dino Buzzati. Bueno, Buzzati crea lo que para algunos es una alegoría, lo que para otros es una metáfora. En rigor, es una historia que yo le voy a contar ahora y que habla directamente de lo que es esto, la espera, el paso del tiempo y de cómo el ser humano, como el hombre, tanto en la sociedad moderna como en sociedades que han tenido lugar en el pasado, bueno, se ha relacionado con el paso del tiempo. Cómo esa condición existencial que tiene el ser humano, está hecho de tiempo en definitiva, bueno, va tornando lo que es la vida de una persona. Y ya estamos hablando del protagonista de esta historia, que se llama Giovanni Drogo. Giovanni Drogo es un egresado de la Academia Militar, un chico joven que recibe directamente de oficio como destino para prestar un servicio militar a lo que se llama la Fortaleza Bastiani. Hacia allí se dirige y tarda muchísimos días en llegar. Acá directamente es el escritor, es Buzzati el que ya nos propone la primera de las simbologías. Es un viaje larguísimo, dice Giovanni Drogo, prácticamente interminable. Pero al final de ese viaje, cuando ya se adivina la silueta de la Fortaleza Bastiani, una fortaleza perdida en el medio de la montaña, una estructura sumamente sombría, es que Giovanni Drogo se cruza con un coronel, un viejo coronel, el coronel Ortiz. Ortiz le dice que hace 18 años que presta servicio en esa fortaleza y le empieza a dar algunos datos que a nosotros nos sirve como lectores para empezar a entender de qué se trata el desierto de los tártaros. ¿Qué le dice Ortiz a Drogo? Le dice, bueno, esto, ¿no? Que hace muchísimos años que presta servicio, pero que además esa fortaleza, la Fortaleza Bastiani, linda, es límite con el desierto. Pero no se trata de cualquier desierto. Hablamos de el desierto de los tártaros. Y lo que le dice Ortiz es, los tártaros son un pueblo enemigo, un pueblo que vive en el norte y que hace muchísimos años que no se los ve. Drogo llega a la fortaleza, se encuentra con lo que a él le parece casi una cárcel, una especie de castillo pseudo abandonado, uno podría decir, prácticamente en la penumbra. Y es una descripción certera de la sensación de este egresado de la Academia Militar cuando toma contacto ya con lo que es la vida marcial, con lo que es la austeridad que se lleva a cabo, porque la primera de las decisiones que toma Drogo para sí mismo, y el autor nos ayuda a saberlo, es, él no se va a quedar más de 4 meses en esa fortaleza. 4 meses porque es lo mínimo que necesita para tratar de acumular algún tipo de mérito en el expediente militar, pero se promete a sí mismo que no se va a quedar más tiempo. Claro, esta es una historia del tiempo, estamos hechos de tiempo, y en ese sentido lo que es justamente la espera comienza a tejer en la vida de Giovanni Drogo, porque muy pronto se le presenta una contradicción. Por un lado, dice, no voy a soportar esta espera, no voy a soportar porque hace muchísimo tiempo que no se los ve a los tártaros y porque la función en esta fortaleza es justamente esta, defenderla del ataque enemigo. Pero por otro lado empieza a sentir cierta pertenencia a un lugar en el mundo, empieza quizás a sopesar que tiene que atravesar este sacrificio para recibir algún tipo de mérito, para ser en definitiva quizás un héroe. Pronto descubrimos que esta realidad que vive Giovanni Drogo, esta contradicción interna, se refleja muy bien en un debate que uno podría considerarlo de características metafísicas. Esto es el paso del tiempo versus la espera, y la espera como la contrapartida de lo que para algunos es la inacción. Bueno, así está planteado el desierto de los tártaros. Mire, le comento un punto claro en lo que es la historia. No se la voy a contar toda, pero déjeme que le cuente esto. Un encuentro que ocurre puertas adentro en esa fortaleza, donde no pasa nada, donde todo es espera y donde la llegada del enemigo se supone es siempre inminente. Este encuentro entre un sastre, un viejo sastre que presta servicio hace muchísimos años, porque claro está, Giovanni Drogo llegó prácticamente hace ya
5 años, 7 años, ha pasado muchísimo el tiempo, él se fue quedando, los superiores lo fueron convenciendo de que quizás en algún momento llega el enemigo y él puede tener algún tipo de promoción. Y es en este encuentro cara a cara entre Giovanni Drogo y el sastre que este viejo, en todo caso servidor de lo que es el ejército, le termina diciendo 3 cosas fundamentales, 3 cosas que yo quiero subrayar en esta noche. La primera de ellas es que no se deje engañar por el paso del tiempo, que el tiempo siempre opera en el ser humano, pero que el ser humano resignifica cada hora, cada día, cada minuto, sobre todo cuando adivina que mucho de ese paso del tiempo no tiene sentido. Por otro lado, el sastre le dice, mire, no se deje embaucar por los sueños de los otros. Usted seguramente tiene sus propios sueños. ¿Para qué tomar los sueños que son ajenos? Y por último, lo advierte y le dice, esta fortaleza, la fortaleza Bastiani, termina robándole la vida a cada uno de los que presta servicios en este lugar. Bueno, prácticamente le diría que acá abandonamos la historia. La historia sigue, transcurren los años y como pasa habitualmente en las tragedias, sobre todo en las tragedias griegas, el autor, que es una especie de dios de cada uno de los protagonistas, se desquita prácticamente con, en este caso con Giovanni Drogo, lo hace sufrir porque uno intuye, el autor dice, este señor se equivoca y no tiene el valor para reconocerlo. Mire, yo quiero decirle en esta noche que estamos hablando de la postergación, que estamos hablando del paso del tiempo, que estamos hablando de la espera. Y quiero hacerle un paralelismo entre esta historia, el desierto de los tártaros, donde la espera es prácticamente el protagonista y donde los tártaros no terminan nunca de llegar, a lo que está pasando en este momento en la Argentina económica, en la Argentina social. Porque si la fortaleza le robaba las horas de vida a aquellos que estaban justamente prestando servicio allí, yo diría que el gobierno, en este caso, también hace una operación parecida. El gobierno le pide a la población, le pide a las familias en la Argentina que esperen, que cultiven la paciencia, que lo peor ya pasó y que en todo caso algo bueno va a llegar. Pero además, déjeme hacerle otro paralelismo en esta noche. Déjeme plantearle la posibilidad de que Giovanni Drogo termine siendo nuestro presidente Mauricio Macri, y que esa crítica que se le hace a Giovanni Drogo y por lo cual se lo castiga, que es que no tiene la lucidez suficiente de darse cuenta que quizás en algún momento de su vida tomó una decisión errónea, bueno, quizás lo mismo puede estar pasándole a nuestro presidente de la Nación, quizás lo mismo esté pasando con nuestros ministros, quizás no están teniendo el valor de reconocer que al menos algunas de las políticas y decisiones que han tomado han sido del todo erróneas. Este es el mensaje que quiero compartir con ellos esta noche, porque está claro que hay muchos datos que prácticamente nos están pintando qué es lo que está pasando en nuestra realidad, en nuestro día a día. Yo tengo algunos de ellos, por ejemplo, fíjese, si usted en enero de este año le preguntaba a prácticamente unos 300 consultoras y bancos de inversión cuáles eran los pronósticos para la Argentina, le iban a decir que el dólar iba a terminar en 21 pesos a fin de año, que la inflación se iba a ubicar por debajo del 19% a fin de año y que el crecimiento económico iba a ser del 3%. Hoy el dólar ha superado los 30 pesos, hoy la inflación ya ha superado la marca prácticamente del 20% y todavía no transcurre buena parte del año. Y hoy el crecimiento económico es ya una contracción económica que para el Fondo Monetario es una retracción del 1,3% o al menos podría serlo a lo largo de los próximos meses. Hay noticias que usted ya sabe, ha aumentado el transporte, hay un anuncio del gobierno sobre un aumento del 25% en lo que es el gas, hay paro de maestros, hay paro de docentes en las universidades. Bueno, todo esto conforma lo que es nuestra realidad. Tengo más datos para compartir con ustedes, por ejemplo, que en junio, en principio, la industria cae 8,4%, son datos de la UIA, o que el salario mínimo en este caso prácticamente se encuentra en $330. Por último, para cerrar, quiero decirle que el relato del gobierno no se agota, porque a la pobreza cero, porque a la unión de los argentinos, porque a la lluvia de inversiones, porque a lo peor ya pasó y porque sobre todo a no pasa nada, tranquilos, hay que contraponerle
esta realidad que estoy compartiendo con todos ustedes. Si la espera es la única respuesta que propone el gobierno a la falta de resultados, entonces estamos ante una construcción fraudulenta de las expectativas. Y si esto es así, quizás en algún momento los tártaros terminen cruzando el desierto. Acompáñeme porque ya está con nosotros Ricardo Alfonsín. ¿Cómo le va, Ricardo? ¿Qué dice? Buenas noches. ¿Cómo está? Un gusto, ¿eh? Bueno, a ver, yo hacía un planteo de características económicas, pero creo que uno lo puede extender también a lo político, ¿no? Sí, además, yo no leí la novela, pero vi la película. Sí, es muy conocida. Bueno, Borges la elogiaba mucho también a la película. ¿Me dice? Si la quieren ver. Sí. Me dice Ricardo que tiene el micrófono apagado. Ahora lo vamos a arreglar. Usted me comentaba de la película. Yo le decía, Jorge Luis Borges, además de elogiar la novela, él retoma el texto durante algún tiempo, sobre todo en algunas producciones que hace. También elogia la película, que es bastante raro, ¿no? Porque generalmente los escritores están más apegados a lo que es la obra literaria. Claro, una película muy buena, muy reconocida, muy halagada en su momento, con un clima además muy como el que acaba de describir usted, Julia. Agobiante. Agobiante. ¿no? Pero yo, fíjese una cosa, ¿no? Yo he dicho algo parecido, ni me acordaba de la película, pero yo decía que los argentinos, ya antes del 2015, tenían conocimiento acerca de los problemas que se iban a heredar, de las dificultades que había en la Argentina. Tenían conocimiento. Eso de que los argentinos no conocían, desde mi punto de vista, no es cierto. Los argentinos conocían. Yo no sé si el PRO habrá transmitido bien o mal, pero no solo transmiten los partidos políticos, otras instancias transmiten la situación. Y en la década del 80, por ejemplo, era mucho más difícil, porque como veníamos de una dictadura, todo era mucho más opaco y no se conocía. Precisamente por conocer que estaban por venir los tártaros, digamos, o porque sabían que había problemas severos. Yo digo que el gobierno contó con ese conocimiento de la gravedad de la situación hizo que el gobierno contara con dos condiciones que son muy importantes en política, y no todos los gobiernos han contado con estas cosas. Una, la espera, la disposición a la espera, la paciencia. Sabían que no se resolvían los problemas de la noche a la mañana. El pueblo argentino fue paciente, dice usted. El pueblo argentino estaba dispuesto a esperar. Pero esa espera, esa disposición a la espera y al sacrificio y al esfuerzo, estaba sujeto a dos condiciones. Una, que el esfuerzo fuera equitativo, en la mayor medida, es decir, todo lo equitativo que pudiera ser, esa era una cuestión política, y la otra, que hubiera un horizonte compensador. Y creo que estos dos elementos, estas dos condiciones, que son muy importantes en política, se han ido dañando. ¿Pero se cumplieron o no se cumplieron? Bueno, la gente entiende que no ha sido equitativo el esfuerzo. Sí, yo comparto. Yo creo que se han tomado algunas decisiones que se tomaron en función de que creían que en el primer semestre llovían las inversiones, que la economía crecería, que se generaría empleo, que el crecimiento de la economía haría crecer la recaudación, con lo cual se podría enfrentar el déficit fiscal, que iba a haber exportaciones, con lo cual iban a ingresar divisas que neutralizarían la acción depredadora de algún capital especulativo. En fin, si no hubieran previsto un escenario de esas características, que desde mi punto de vista era infundado, no sé si hubieran tomado esas decisiones. Entonces, las medidas que tomaron, por ejemplo, eliminar las retenciones a las mineras. Sí. Y al mismo tiempo decir que no podían aumentar más el mínimo imponible, aumentar las tarifas en la proporción en lo que se la hizo. ¿Fue excesivo? ¿Se excedió el gobierno en ese sentido? ¿Aumento? Absolutamente. Bueno, la realidad lo demuestra, tuvieron que dar marcha atrás. Sí, en algunas cuestiones, pero en algunas. las tarifas después volvieron, aumentando. Sí, volvieron, y sin audiencia, bueno. Y la otra cuestión, la que no satisfizo tampoco las expectativas, es que el horizonte era compensador. La gente no ve que hayamos mejorado. Y a ver, esto parece una apreciación subjetiva. No es una apreciación subjetiva. ¿Cuáles eran las razones por las cuales decíamos que la Argentina era muy difícil? Y objetivamente lo era. Los indicadores socioeconómicos, la inflación, no lo hemos resuelto. El déficit fiscal, no lo hemos resuelto. El nivel de la actividad económica, no lo hemos resuelto.
el déficit comercial, no lo hemos resuelto. El endeudamiento es mayor, en algunos casos hemos mejorado, entonces empiezan a generarse dudas, no digo que es irreversible, empiezan a generarse dudas acerca de si esa espera y el horizonte compensador, esa espera fundada en la proporcionalidad del esfuerzo y el horizonte compensador se van a dar. Y yo no atribuyo mala intención al gobierno, No, de ninguna manera. Creo que creen que hicieron lo que creían que era lo mejor. Bueno, pero a ver, Ricardo, si justamente el gobierno toma determinado tipo de decisiones, toma determinado tipo de políticas, eso impacta en el poder adquisitivo de las familias. Sí. Uno nota que crece la pobreza, uno nota que suben las tarifas, que se achica el mercado doméstico, etcétera, etcétera. Digo, en algún punto uno no puede atribuir eso a un error o a una mala praxis, digamos. No. Evidentemente las políticas que se toman generan esos efectos. Bueno, una vez que se toman determinadas decisiones es más difícil volver atrás. Y yo creo que sí que se puede, pero no es tan fácil. Ahora, yo digo, a ver, ¿a qué se debe las dificultades? Desde mi punto de vista hay 3 razones. 2 tienen que ver con el PRO, que es el que gobierna. Sí. Y una tiene que ver también con la Unión Cívica Radical. Perdón, pero usted dice que gobierna el PRO, gobierna Cambiemos. No, gobierna el PRO. El presidente de la República dijo que no era una coalición de gobierno. Dijo que no era una coalición de gobierno. Algunos radicales más papistas que el Papa. Pero eso no quiere decir que nosotros no podamos influir, porque sí nosotros contribuimos a que el PRO llegara y ganara las elecciones. ¿Usted está enojado con los radicales? Yo creo, lo que le pido a los radicales es que cumplan con lo que dijeron, porque algunos dicen, ay no, Ricardo se diferencia y cuestiona porque en realidad él no está conforme con que el radicalismo esté en Cambiemos. Lo que pasa es que se hacen lo que no entienden, porque yo digo que hay por lo menos 2 maneras de estar en Cambiemos. Una manera de estar es la que eligió el partido, apocado, acrítico, haciendo seguidismo, como convidado de piedra, como si no tuviéramos diferencias o derecho a opinar. Y otra manera es la que dijimos cuando celebramos este acuerdo, haciéndonos cargo de la diferencia, pidiendo que se creen mecanismos para que se puedan las cosas discutir antes de que se tomen las decisiones, evitando que se cometan errores, haciendo conocer nuestras opiniones, influyendo en el rumbo de la gestión. Es más, dijimos, no vamos a acompañar aquellas decisiones que creamos que no son buenas. Eso hizo Portugal, en una alianza parecida, que la llamaban Frankenstein porque creía que no podía tener viabilidad. Y le fue muy bien a Portugal. Pero no funcionó así acá. No, acá no funcionó así. Pero digo, hay 3 razones por las que yo creo que tenemos dificultad. Una ideológica, para simplificar mucho, ¿no? Yo creo que en el PRO creen que lo mejor que pueden hacer los gobiernos por la economía es no meterse con ella. Que hay que garantizar simplemente la estabilidad monetaria, el equilibrio de las cuentas públicas, el orden público, desmontar los dispositivos de interferencia de la política en la economía y después regular, no hacer supervisiones y flexibilizar, el mercado es el que mejor asigna los recursos, el mercado es el que mejor distribuye los ingresos, distribuye la riqueza, construye sociedades justas, construye sociedades equitativas. Hay que despolitizar la economía. Nosotros no creemos eso. Bueno, esa es una razón, yo creo, ideológica. Y no tiene nada que ver con la mala fe. La otra razón tiene que ver con cierto desconocimiento acerca de lo que es gobernar, porque aún desde una concepción liberal no es tan fácil gobernar. Creían que era fácil gobernar algunos. Creían que era, creían, y esto es una cosa que piensa gran parte de la sociedad, porque el PRO no nace un repollo. Hay gran parte de la sociedad que cree que el que le fue bien en una empresa necesariamente tiene que irle bien en economía, y son 2 universos absolutamente distintos. Parece mentira que gente formada pueda confundir ambas cosas. Los resultados económicos hasta ahora, al menos, no han por dado eso, espero que empiecen a comprender que también se necesita la experiencia que es capaz de transmitir de generación en generación un partido político, los cuadros técnicos de un partido. Y hay una tercera causa. La primera entonces era ideológica, la segunda era la idea de que todo era más fácil. Y hay una tercera causa, la defección de la Unión Cívica Radical. Si la Unión Cívica Radical hubiera actuado de otra manera, lo hizo con la mejor intención seguro también, ¿eh? Yo no creo en malas intenciones realmente, lo hizo con la mejor intención, pero si hubiera hecho lo que dijo que iba a hacer, porque les recuerdo que esto dijo que iba a hacer mi partido. No es que yo le esté pidiendo algo que no se comprometió a hacer. Les estoy diciendo, hagan lo que dijeron que iban a hacer. Entonces, si hubiera hecho lo que iban a hacer, eso de tratar de influir, evitar errores, opinar, bueno, las cosas, no digo estarían resueltas, eso sería demagogo, pero estarían mejor.
muchos errores no se hubieran cometido, las expectativas serían otras. Quiero preguntarle por la clase política, quiero preguntarle por este momento donde hay varias cuestiones que están sobre la mesa. Una tiene que ver con las investigaciones por corrupción vinculado a lo que son el hallazgo de unos cuadernos. Bueno, usted ya sabe también el tema de los aportantes truchos del Frente Cambiemos. Digo, ¿cuáles son de alguna forma las lecturas que hace de este tema? Y si está en riesgo directamente lo que es la política en función de lo que percibe la gente, ¿no? Que se ha manejado ahí. Sí, creo que hace rato que está en riesgo la política, y no solamente en la Argentina, en el mundo, porque la gente se está empezando a cansar de la comprobación de que a partir de la política no se pueden lograr transformaciones que puedan mejorar, porque siempre nosotros decimos la política es la herramienta de transformación de la sociedad, sí, pero podemos transformarla para bien o para mal. Pero, ¿es la política o son los políticos o son algunos políticos, Ricardo? Bueno, está bien, son los políticos. Una vez Cristina Kirchner dijo, la democracia tiene deuda. No, no tiene la democracia deuda. Cuidemos las palabras. La deuda la tiene, ni siquiera la política, la tenemos los políticos. Ahora, estoy muy preocupado con esto, consternado. Quiero que se resuelva lo antes posible. Y además, de la mejor manera posible, para que nadie tenga duda acerca de que lo que se hizo es lo que correspondía. ¿Cómo sería de la mejor manera posible? Y bueno, que todos tengamos la certeza de que la justicia ha actuado ajustándose a derecho, ha actuado respetando todas las garantías. Yo no estoy en condiciones de afirmar nada, solo sé lo que ustedes dicen, porque además estamos en secreto de sumario. Uno lee un diario y dice una cosa, lee el otro y dice la contraria. ¿Pero le parece está que desorientada. la justicia está en condiciones hoy de llevar adelante una investigación y ser, imparcial en algún caso? Esperemos que sí, porque si no estamos en problemas muy serios. Mire, cuando la gente no cree en la justicia, no hay que generalizar, porque hay excelentes jueces, cuando no cree en los juzgados que están interviniendo en cuestiones importantes, tiene derecho a no creer en la política. ¿Qué pasa con los empresarios? ¿No? Que siempre ha sido un sector que ha quedado al margen, de alguna manera se habla mucho y se juzga a aquellos que prestan obviamente una función pública. Que expliquen todo lo que tenga que explicar, que expliquen como cualquier hijo de vecino. ¿Pero son responsables los empresarios y los funcionarios? Sí, más responsables son, yo siempre le atribuyo mayor responsabilidad al Estado, porque yo no puedo comparar al Estado con los particulares, porque el Estado está para impedir que eso ocurra. Bueno, pero si no hubiese un empresario que pague una coima, tampoco el funcionario recibiría una coima. Pero es muy cierto, claro, ambos son responsables, pero el Estado está para impedir eso. Esto es la diferencia que, los que querían equiparar entre el terrorismo de Estado y el terrorismo guerrillero. El Estado debe garantizarnos que esa cosa no ocurra, no convertirse en lo que quiere combatir. Entonces, mucho más grave el Estado. O también los empresarios. Y ojalá lo sepamos, es una oportunidad que tenemos para averiguar muchas cosas, que lo hagamos de manera... Que no haya dudas acerca de que los procedimientos, el debido proceso, las garantías individuales se respetan, ¿no? En la época en que gobernaba Raúl Alfonsín este país, ¿había patria contratista? ¿Había empresas del Estado? Sí, ahora dicen que sí, ahora quieren igualar todos, ¿no? Esto es la manera también de defenderse que tienen algunos. Quieren igualar a todos son iguales, hay que rajar sospechas sobre todos. Yo no me acuerdo que en aquel caso de corrupción siempre hay. El que diga que durante su gobierno no habrá ningún caso de corrupción es un ingenuo. Puede ser que no lo haya de casualidad, pero no se puede controlar. Una cosa es que haya un caso de corrupción y otra cosa es que haya un gobierno que sea tolerante, indulgente con la corrupción. Bueno, que eso no hubo en la década del 80 ninguna duda. Y yo no conozco que en aquella época se dijeran cosas como las que se ventilaran cosas como las que se están ventilando ahora, ¿no? Quiero preguntarle por... Además lo conozco a Raúl Alfonsín. Un día me preguntaron, Julián, le voy a decir, me preguntó un periodista, ¿qué cree usted, me decía él, cree usted que es la condición que le da, en un presidente, que le da mayores garantías de transparencia a la sociedad? ¿Que tenga dinero? Me dijo, no, le dije, que no le importe el dinero. Eso es la mayor condición. Porque al que no le importe el dinero no va a hacer nada repugnante, tan repugnante como eso, por el dinero. Bueno, yo creo que si uno... A Raúl Alfonsín no le importaba. Eso le iba a preguntar. Esa otra dimensión. Digo, en el imaginario popular, Raúl Alfonsín prácticamente ha reunido muchos atributos. Obviamente la defensa de la democracia ha sido uno que se ha marcado a lo largo de la historia, pero también, en principio, la honradez, ¿no? Bueno, sí, pero iban a traer. Yo he oído varias veces por televisión algunos que
deberían explicar algunas cosas, ¿no? Bueno, qué sé yo no queda bien porque soy el hijo, queda mal que yo mismo hable así. No, pero bueno. yo lo conozco a mi padre y sé cómo eso no formaba parte de sus intereses, esas cosas. Él, lo material no le interesaba, nada más que la justicia social para él y su familia también, ¿no? Sí. Satisfacción de necesidades básicas. ¿Qué pasa con los aportantes truchos? Bueno, con eso hay que averiguarlo también. Yo también voy a decir algo que el otro día ¿El me lo gobierno, preguntaron creyendo que yo ¿le no debe le una iba... respuesta a la sociedad del gobierno sobre ese tema? Porque me da la sensación de que nadie... No, la justicia le debe una respuesta. A mí no me interesa la Bueno, respuesta. el gobierno que le debe- debe una respuesta a la justicia en todo caso. Bueno, la justicia se la tiene que pedir, no sé si se la ha pedido, pero le voy a decir, porque no es que el gobierno tenga que responder a la justicia. Ahora voy a decir una cosa, quiero decir esto, porque todos dicen que yo siempre me diferencio, cosa que no es cierto, ya la aclaré. Apoyé muchas más cosas que las que cuestioné. Ahora no salen esas otras cosas, porque no es noticia el perro que muerde a una persona, sino la persona que muerde al perro. Ustedes siempre ponen ese ejemplo. Bueno, yo no creo que María Eugenia Vidal tenga que ver con eso, ni Esteban Bullrich, a quien lo conozco, sé que es un hombre Usted de dice bien. que ellos no conocían No esa creo, no realidad. se ocupa de eso nunca, ni el gobernador ni el candidato, no se ocupan de eso. Ahora sí tiene que decir el PRO, cuando le reclame la justicia, fue lo que pasó y explicar todas estas Bueno, cosas. se supone que alguien tiene que ser responsable de eso. Ah, por supuesto. Ay, por supuesto, y además porque todo esto va a parar a la Cámara Electoral, y si se han detectado todas estas cosas, alguien tiene que explicarlo esto. Esto es lo más normal del mundo. Aparte de las autoridades Ahora no del sé por partido, qué se ha dejado, algunos dicen, bueno, frente a este lío hay que dejar de no se puede hablar del otro. ¿Y por qué no se puede hablar de las dos cosas? Se puede hablar de eso, se puede hablar del dólar, se puede hablar de la inflación, se puede hablar de la pequeña y mediana empresa, de todo a la vez hay que hablar. Por supuesto que hay que estar muy atento a lo que pasa con el caso porque está involucrada la política y el mundo empresario, además, parte importante de la política. ¿Le gusta Felipe Solá? Leí por ahí que... Digo, que le gustaba como candidato. Como Le digo figura una política, cosa, Julián, acá entre nosotros, que no salga de nosotros. que no salga, sí, dígame. Me tienen harto los gorilas. Se van a enojar. ¿Usted dice que yo soy Algunos, gorila? no. Porque me lo dicen en la calle. Algunos algunos amigos míos. A ver, algunos están preocupados por la relación entre peronismo y radicalismo. Parece que no se han dado cuenta los cambios que se han producido en términos de partidos, del sistema de partido en la Argentina. Pero además yo no estoy preocupado por el 2019. Eso, si yo hubiera sido presidente del partido en el 2015, lo primero que hubiera hecho es decirle al PRO, olvídense del 2019, olvídense por favor del 2019, y a la oposición lo mismo, olvídense del 2019. Los problemas que tenemos nosotros no los resuelve un solo partido, ni una sola gestión. Seamos capaces de comportarnos entre nosotros de manera tal que podamos encontrar acuerdos fundamentales para no defraudar esas expectativas, esa disposición a la espera y ese optimismo que tiene la sociedad. Lamentablemente no se hizo eso, no se hizo. Bueno, el gobierno está casi... Ni el casi anterior avanzado. tampoco lo hizo, ¿eh? El El anterior gobierno- tampoco lo hizo. El gobierno, el presidente Macri, la gobernadora Vidal, prácticamente ya han anticipado que van a participar de las elecciones del año que viene, ¿no? El gobierno había Bueno, eso es anticipado un directamente error. la campaña. ¿Qué creen que dice? Mire, yo viajo mucho. ¿Ustedes creen que la gente va a los kioscos a comprar los diarios desesperada para saber quién va a ser el candidato a diputado, a concejal? No, la gente lo que quiere es saber cómo le vamos a resolver los problemas. Y saben que hay que llevarle tranquilidad, por lo menos una tranquilidad, de que las cosas no se van a agravar. No vamos a poder resolverlas de acá al 2019, pero podemos impedir que se agraven y tal vez un poquito podemos mejorarlas. Y eso solamente lo vamos a poder hacer con un acuerdo entre las principales fuerzas políticas, el capital y el trabajo. Solamente cuando todos le digan a la sociedad, todo, el capital, el trabajo y las distintas fuerzas políticas, este es el camino. Es difícil, no se resuelve rápidamente, no podemos ser demagogos, pero este es el camino. Bueno, allí habrá otra vez tranquilidad en la sociedad. Ricardo, quiero hacerle la última pregunta. Tiene que ver con, usted decía recién, bueno, es muy pronto para hablar de lo que son las elecciones el año que viene. Sí. Ahora, imagina una nueva chance del gobierno de llegar al poder. Imagina que el gobierno tendría que hacer cambios eventualmente en, Sí, ese, claro. en ese aspecto. Desde el 2015 le vengo pidiendo a mi partido que le sugiera, si yo fuera el PRO le diría a mi partido, Tiene que amigo, renunciar. ayúdenme muchachos, ayúdenme, Sí. diciéndome qué cosas me Pero equivoco. tiene que renunciar ministros, tiene que No, tener no lo sé, políticas. las políticas, yo no sé, porque a muchos de ellos los conozco y los quiero en serio. Yo hablo más de lo que creen algunos con la gente del PRO. ¿Habla con el presidente? No, con el presidente no hablé hace tiempo, pero no he hablado. Y con Felipe lo considero un gran dirigente, sí, porque me olvidé de esa respuesta. Sí. Un gran dirigente, Felipe.
Hoy estuve con Duhalde también, me reúno, hablo con muchos políticos, con Margarita me he reunido, es otra gran dirigente, sí. Me reúno con dirigentes de otros partidos, me reúno con sindicalistas, porque estoy preocupado. Sí. Para que no se agraven los problemas, no por el 2019. La gente se ofende cuando nos ve hablar de esas cosas. ¿Va a hacer alianza con Margarita Stolbizer? No, yo voy a hacer lo que mi partido diga que tenga que hacer. Espero que mi partido... ¿Usted sigue siendo radical? Yo sigo siendo radical, lo que no sé... Porque es crítico, es muy crítico con el partido. No, pero ¿por qué? ¿Por qué? Sí. A mí me dicen también... vos criticás a este partido. No, yo no critico. Es la ideología de mi partido, son las posiciones de mi partido. Yo no digo nada que sea contrario a lo que el partido dijo hasta el 2015. El que diga que yo digo algo contrario a lo que el partido dijo hasta el 2015, o no sabe lo que dijo el partido o no dice la verdad. Cualquiera de las dos cosas en un dirigente es grave. Ricardo, muchísimas gracias. No, gracias a usted, Julián. Te saludo. Gracias, Un abrazo. Bueno, síganme porque vamos a repasar un poquito cuáles son los datos del día. Fue un día relativamente tranquilo en la City financiera, con un cierre para el dólar, con un retroceso de 22 centavos en 30 pesos con 49. También hay una decisión que ha tomado el Banco Central de la República Argentina. Recuerdan que durante esta semana se hizo lo que era una operación para tratar de renovar una parte de lo que son las letras del Banco Central. Bueno, justamente hacia allí apuntó quien hoy está al frente del Banco Central, hablamos de Luis Caputo, vio que había una baja aceptación por parte de los bancos, no solo a renovar instrumentos en pesos a un mes o a 2 meses de plazo, sino también a renovar, en todo caso, lo que eran sus tenencias del LEVAC, que no podían hacerlo por instrumentos a 7 días. ¿Qué hizo entonces? Una gran cantidad de pesos tiene que ser guardada en los bancos, es prácticamente dinero que no se puede mover, a eso se lo llama encaje bancario, y hoy lo subió el Banco Central en más de 60.000 millones de pesos. Por último, un retroceso también para el riesgo país, un riesgo país que ya está un poco por debajo de lo que era la marca más alta de los últimos 2 años y medio, pero claramente todavía la crisis no ha pasado, no es como dice el gobierno que la crisis financiera ha quedado en el olvido, sino que hay una percepción del riesgo de la Argentina que se sostiene en niveles elevados, razón por la cual el gobierno no termina de conseguir lo que son recursos en el mercado financiero internacional y razón por la cual también tuvo que recurrir al Fondo Monetario. Acompáñeme ahora porque ya lo tenemos con nosotros en nuestra mesa de trabajo al señor Guillermo Nielsen. ¿Cómo está, Guillermo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Cómo está? Un gusto. Bueno, a ver, hablemos de economía, si le parece. Tenemos muchísimo para hablar. Sí, sin duda, sin duda. Pero a mí me gustó mucho la introducción, ¿no? Yo no leí la novela, pero sí vi la película, que es muy buena, muy buena. Pero creo que tenemos que hacer, me parece a mí, un enganche con el tiempo en la economía. Porque en general, cuando se habla de las cosas básicas de la economía, se habla, bueno, es necesario el trabajo, son necesarios los recursos naturales, pero no se habla del tiempo. Y el tiempo es un factor importantísimo, sobre todo cuando hacemos política económica, que es lo que es nuestro tema acá, ¿no es cierto? Acá hablamos de política económica. Y ahí es donde me parece que está la clave de las cosas que nos están pasando. ¿Por qué lo dice? A ver. Porque se están haciendo a destiempo, porque hubo una visión absolutamente superficial de los problemas de la economía argentina, no hubo un diagnóstico adecuado, fue muy frívolo el enfoque. Y hoy están el gobierno en su peor momento desde el punto de vista económico y creo que también desde el punto de vista político y social, tratando de resolver algo a destiempo. Concretamente vamos a poner números. Sí. El desarme de las LEVACs, que es lo que está detrás de estas cifras cotidianas, que yo soy medio enemigo de hablar la cosa puntual de un día, ¿no es cierto? Desde ya, la noticia del día, si el dólar saltó, qué pasó en la City. Pero acá vamos a la cuestión estructural, porque si no, no se entiende nada. El principal problema de la economía argentina se manifiesta en las LEVAC. ¿Qué son las LEVAC? Las LEVAC son la contrapartida de activos tóxicos que se le pusieron al Banco Central. ¿Qué hizo sobre todo el gobierno de Cristina Fernández? El gobierno de Cristina Fernández sacaba fondos del Banco Central como si fuese un barril sin fondo. En contrapartida daba pagarés intransferibles, digamos, para que todo el mundo lo entienda, claro, que se fueron acumulando en el Banco Central. Esos son activos tóxicos. Y el desafío
más importante que tenía este gobierno era rearmar el Banco Central y sacar los activos tóxicos. Bueno, ahí estaban también los contratos de dólar futuro, que eran contratos en pesos, ¿no? Digamos, la contraparte, cuando es necesario intervenir para neutralizar los 70.000 millones de pesos del dólar futuro, que fue otra gran fantasía de la última etapa del gobierno de Cristina Fernández, también para neutralizar eso hubo que emitirle VAC. Ahora, se necesitaban 25.000 millones para neutralizar y obturar este problema y hacer una política monetaria sana. ¿Eso cuándo? ¿A fines del 2015? Al principio. Principios del 16, digamos. Y la situación del gobierno era mucho más cómoda en ese momento. El gobierno iba al mercado internacional y después de haber resuelto el tema de holdouts, no tenía problema. Podía financiarse, podía pedir plata prestada. Claro, podía pedir plata prestada, que la prestó y cómo, que la pidió y cómo, sí, pero no la usó para esto. Se usó para aumentar el gasto público. Se hizo un blanqueo exitosísimo y también por una fantasía electoral, todos los recursos de ese blanqueo, en lugar de ir al Banco Central para solucionar un problema de este calibre como el que estoy mencionando, se hizo una promesa de reparación histórica a los jubilados. El blanqueo fue un éxito internacional. La reparación histórica es un fracaso. Sí. Es un fracaso. Pero, ¿me entiende cómo el tiempo incide? Entonces, hoy ahora, pero el gobierno, a la desesperada se está tratando de eliminar entre ahora y diciembre el stock del EVAC, sobre todo los que están en particulares, y hay una expansión monetaria muy importante que se trata de neutralizar con aumento de los encajes bancarios, en fin, vendiendo dólares. Ahora se multiplicó la cantidad de letras del Banco Central emitidas en estos últimos 2 años, 2 años y medio. Sí, porque la tasa de interés, que acuérdese, ya era un problema cuando estaba al 25, 26, 27, ni hablar en los últimos tiempos al 40. O sea, ahí hay un efecto multiplicador muy grande. Y ahí nuevamente es el tiempo. Cómo las cosas que no se encaran a tiempo, no se solucionan de acuerdo a un buen diagnóstico, es como la medicina. No, sí, lo entiendo. Sí, ahora, el impacto que tiene, por ejemplo, sobre el dólar, el impacto que tiene sobre, en definitiva, la inflación, sobre lo que es, en todo caso, las cadenas de valor, las pequeñas y medianas empresas que tienen que pagar una tasa de interés altísima. Exorbitante. ¿Todo eso forma parte de las decisiones económicas del gobierno o es, uno podría decir, contingente o colateral de este problema que tenía con las letras del Banco Central? No, es contingente a no haber resuelto el problema en tiempo y forma. O sea, el gobierno es consciente que está afectando muchísimo a la economía. No, hoy es consciente porque no hay forma de ocultar. Cuando las tasas son, como ahora, entre el Banco Central y los bancos del 45%... No se puede producir, ¿Qué queda para una pyme que tiene que cambiar cheques para financiarse? O sea, esto que estamos viendo y vemos con cierto alivio, no saltó el dólar, no estamos viendo la cara oculta de esto. Sí, igual saltó el dólar, digamos. Hoy retrocedió 20 poquito, centavos, digamos, no es que se fue a 37, a eso me refiero. No, digo, pero ya la devaluación ha sido importante este año. Muy importante, pero concretamente, y yo me disculpo por el ejemplo, por si hiero alguna susceptibilidad con el ejemplo que doy, pero esto es una quimioterapia agresiva. Tener la tasa, el Banco Central al 45, es matar cantidad de células que son sanas, no células enfermas, no son empresas ineficientes, no, son empresas eficientes pero que de ninguna manera pueden pagar tasas superiores al 120% anual. ¿Me entiende? Es decir, se está perjudicando el empleo, la actividad económica para tratar de solucionar un problema que tiene una raíz financiera. Y se están matando empresas sanas, porque ninguna empresa resiste estas tasas de interés. Con lo cual el problema es muy serio, ¿no? No haber tomado a tiempo el problema, no haber tenido un buen diagnóstico, la verdad que ha sido nefasto. Pero ahí estamos. Le quiero preguntar algo. A ver, a veces se escucha a algunos referentes del gobierno hablar mucho del tema financiero y poco del tema de la producción, de mejorar lo que es el agregado de valor, en todo caso en las distintas cadenas. Digo, ¿hay una noción de la economía más financiera que de otras características? Pero eso es por la emergencia. Eso es por la emergencia y por llegar tarde. Desde ya,
Se está pagando por los errores que se cometió antes. Exactamente, los errores del gobierno anterior, como decía, los activos tóxicos en el Banco Central y los errores de este gobierno de no haberlo resuelto de entrada. Son esos dos errores que se están pagando. De todas maneras, acá esto, me gustó mucho una cosa que dijo Ricardito recién, cuando lo vi muy consciente de que él no conocerá el detalle, pero dice, esto lo tenemos que arreglar entre todos. Esto me parece que trasciende largamente las capacidades del gobierno actual. ¿Qué significa eso? Y significa que me parece que acá, más temprano que tarde, habría que hacer un acuerdo parlamentario, con las fuerzas que estén dispuestas a poner el hombro, ¿no es cierto? Pero el gobierno, a ver, habla de este acuerdo, pero lo que dice es vamos a negociar una ley de presupuesto que incluye un recorte de 300, 400 mil millones de pesos. Bueno, Hay fuerzas políticas que no quieren firmar eso. No, y es entendible, pero acá necesitamos un liderazgo que explique las cosas y por qué estamos como estamos. Lo que pasa es que nadie quiere pagar las cuentas, o un gobierno realmente que se maneja con mucha ineptitud, porque por ejemplo, sacarle el fondo sojero un día antes de la votación del Senado me parece que es ineptitud. Eso es falta total de astucia política. Le iba a decir si estaba contento con la llegada del Fondo Monetario, pero digo, lo puede llegar a tomar a mal, y en realidad lo que quiero preguntarle es ¿qué le parece, digamos, lo que es la relación que tiene el gobierno con el Fondo Monetario y sobre todo lo permeable que es, o en principio, las exigencias del fondo? Bueno, yo siento que puedo hablar del tema fondo con mucha libertad después de haber negociado de forma muy dura 2 acuerdos. Así, nadie me puede decir que yo soy abogado del fondo. Esto lo he dicho recientemente. Creo que a este gobierno le vino bien. Le vino bien. ¿Por qué? Porque el desorden que tiene este gobierno, el desorden gerencial, paradójicamente, el desorden gerencial para hacer política económica, le viene bien el fondo. Ahora, el fondo lo ordenó. Duhovne es un primus inter pares, y antes era uno más del montón. Ahora, uno podría decir, y también lo quiero discutir con ustedes, que las políticas del Fondo Monetario, que en principio daría la sensación que son políticas parecidas a las del gobierno nacional, están generando una recesión económica, están generando mayor pobreza, están generando mayor inflación en la población. Digo, el costo de vida es cada vez más elevado, Guillermo. Pero es discutible eso. Es discutible. No, son datos del INDEC, digamos. No. Es discutible en el sentido de la responsabilidad. La responsabilidad ante todo es del gobierno nacional. Yo no digo que sea del Fondo Monetario. Acá es un paciente en emergencia que se está desangrando que llega a una guardia. Entonces lo primero es estabilizar ese paciente. Claro, viene con heridas gigantescas que hay que suturar. Ahora, el gobierno dice que no hay una crisis, ¿no? Pero usted está diciendo el gobierno está en un mundo de fantasía, lamentablemente. Usted dice que hay una crisis. Por supuesto que sí. Vamos a la definición de crisis. La definición de crisis es de 2 trimestres, ¿no es cierto? Sí, recesión. La recesión es eso, 2 trimestres negativos. Sí. Estamos en el primero, pero yo no tengo ninguna duda que los próximos 2 trimestres también van a ser recesivos. Entonces, todo este floreo verbal no tiene sentido. Aquí la gente tiene problemas para llegar a fin de mes. La gente tiene problemas para conseguir trabajo. Tenemos cantidad de jóvenes que están pensando y viendo a ver si pueden ir a Australia o a, de nuevo, ¿no? o a recolectar kiwis en Nueva Zelanda, o si pueden hacer algo en otro lado. Eso es terrible. Eso es terrible. Cuando nosotros hicimos lo que hicimos, la reestructuración de la deuda, los 2 acuerdos con el fondo, fue justamente para que estas cosas no volviesen a pasar más en Argentina. La verdad que en ese punto y en ese aspecto me da la sensación de que el gobierno sigue yendo detrás de la cuestión financiera y hasta ahora al menos no hay una proyección de que lo que son las principales variables de la economía vayan a mejorar. ¿Usted adivina que el año 2019 va a ser igual? ¿Vamos a tener recesión económica, inflación alta, un dólar cada vez más elevado? Yo creo que va a haber un leve repunte de la mano de una buena cosecha. Paradójicamente, nuevamente, después de tanta discusión, industrialismo, exportaciones industriales, bueno, acá hay que tener una muy buena cosecha fina y un cosechón de soja como para que esto se empiece a mover sobre bases sólidas, no sobre bases artificiales. No veo un año muy bueno, creo que inflacionariamente
esta forma de matar las Levax de carnicero, no de cirujano, me parece que puede tener incluso una consecuencia inflacionaria mayor de la que prevé el gobierno. ¿Argentina va a tener que volver a recurrir al Fondo Monetario, le parece a usted? No, Argentina ya está en el Fondo Monetario. No digo, pero volver primero a pedirle perdón, lo que se supone que se llama perdón, waiver. No, los waivers son cosas puntuales, o sea, son metas algunas metas menores que no se cumplen. Si es una meta mayor, la historieta es muy distinta. ¿Pero dólares va a necesitar la Argentina de nuevo? ¿Otro préstamo? No digo de 50.000 millones, pero... No, Depende de si se logra domar este potro y si políticamente se resiste la recesión. Yo tengo mis serias dudas. Socialmente sería también, ¿no? Socialmente yo veo que prácticamente que no hay protestas sociales, usted se habrá dado cuenta, en las últimas semanas hay casos puntuales, ¿no es cierto? Tal fábrica, tal otra, pero no hay una masividad de la protesta social. ¿Eso por qué? ¿Porque la gente está mejor o porque los sindicatos están callados? No, yo creo que todo el mundo se da cuenta, la gente de a pie percibe que esto está más riesgoso de lo que parece. Más riesgoso ciertamente de lo que el gobierno lo quiere hacer aparecer. O sea, hay una creo que hay un olfato, ¿no? Un olfato. Intuitivamente la gente, yo respeto muchísimo, aprendí a respetar mucho la dimensión del hombre masa, de cómo frente a situaciones reacciona muchas veces con más precisión y más prudencia que los dirigentes. O sea, ¿a usted le parece que las familias argentinas en general no están de acuerdo con esta política, están sufriendo muchísimo, pero de alguna manera están tratando de ser pacientes, sobre todo para no generar una crisis de gobernabilidad? Exactamente. Acá no... hay cicatrices muy presentes de lo que fue el 2001. Creo que nadie quiere echar leña al fuego. Si usted fuese ministro de Economía, le hago la última pregunta, y tuviese que tomar 2 o 3 medidas puntuales para tratar de apuntalar la economía. Yo sé que es difícil y aparte digo... Primero es muy difícil ser ministro de Economía. No, sí, me imagino, pero vamos... No, pero es muy difícil el contexto, ¿no es cierto? La primera cosa es, ¿qué hago con el jefe de gabinete, Marcos Peña? ¿Qué hago con esta gente que cree Pero usted es ministro, digamos, hay un jefe de gabinete y hay un ministro también. Sí, bueno, hoy no hay ministro de Economía. No hay ministro de Economía. Hoy hay ministro de Hacienda, que tiene los roles que tuvo tradicionalmente el secretario de Hacienda, que ahora el Fondo Monetario le ha dado un up. Sí. ¿No es cierto? Lo ha puesto para arriba. Lo condecoró, digamos. No, pero vamos Le levantó el perfil, adujo. Le levantó el perfil porque es lo normal. Esta fantasía de que no hay ministro de Economía es una fantasía equivocada. Pero el ministro de Economía, ¿quién es? Los resultados están a la vista. ¿El ministro es el presidente? El presidente de la Nación no puede ser ministro de Economía. Ni Mauricio Macri, ni Néstor Kirchner. ¿Macri sabe de economía? Sabe de economía, sí, pero desde una perspectiva micro, desde una perspectiva empresarial. De macroeconomía no sabe. Guillermo, muchísimas gracias. No, por favor. Nosotros hacemos una pequeña pausa y ya regresamos.